el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Estoy seguro que muchos de ustedes, ¿verdad?, tienen diferentes ideas acerca de cómo debe ser el gobierno de una ciudad o de un país. Pensamos muchas veces que los gobiernos son lo más tirano que viene encima de un hombre, que llega encima de una sociedad. Pero la verdad es que el tirano más grande que tiene el ser humano no es un gobierno, no es un sistema político, sino el pecado que llena muchas veces nuestros corazones y nuestros pensamientos. El Señor Jesús no vino a libertar al pueblo de Israel ni a nosotros de un sistema gubernamental natural, sino que vino a traer la libertad espiritual que todos necesitamos para poder vivir una verdadera vida de placer, de bendición, de satisfacción y llena de cada una de sus promesas. Cuando conocemos a Jesús de la manera correcta, de la forma correcta, nuestra vida cambia para siempre. De eso te quiero hablar en el día de hoy. Es parte de la serie que se titula Retrato de Jesús a través de los Evangelios. Te invito a que te conectes a través de este canal de YouTube, que te suscribas, por favor, que comentes ahí en los comentarios, que compartas esto con otras personas y le dejes saber cuánta bendición ha sido para tu vida esta poderosa palabra. Conoce a Jesús, tu verdadero libertador. La libertad para ellos venía de que el pueblo bajo el que ellos estaban esclavos reconocieran a Dios como Dios, a Jehová como Jehová. Ellos esperaban, ¿sabes qué? O los romanos se convierten a Jehová, o viene un Mesías que nos saca y los destruye a ellos, nos venga y nos hace una nación. Y cuando Cristo vino, no hizo ninguna de las dos. Cristo no convirtió a todos los romanos ni a todo el mundo a su fe, y tampoco los libertó naturalmente del pueblo de Roma. Entonces Jesús no cumple con las expectativas de ellos. Pero no quiere decir que Jesús no haya hecho aquello para lo cual fue enviado. ¿Me explico? Esta gente está tan presa, tan atada en la mente de ellos, que no entendían la revolución que Jesús quería hacer. La revolución más grande que puede pasar en nuestra isla hoy. Y yo no sé si usted puede ver un paralelo en eso que yo le he dicho en el día de hoy. Porque estamos esperando la liberación completa, o esperamos que la nación completa se vuelque a Dios. Cuando la verdad es que lo más grande que Dios hace es que en medio de todas las naciones Dios despierta el corazón de personas que son llamados la iglesia, que se salen del grupo, que se salen de la norma, y que no importa bajo qué reinado estén, no importa si están los babilónicos, no importa si están los romanos, Dios los cuida, no importa si están los egipcios, no importa dónde estén, Dios los guarda, Dios los protege, Dios los bendice. A esos son los que Dios le dice en Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Pero cuando tú miras, Dios le dice eso a esclavos, a gente que está esclava en Babilonia. Y en los primeros versos de ese capítulo Dios le dice: compren casas, cásense, díganle a sus hijos que tengan nietos, que prosperen, monten negocio. Y usted dirá: pero ¿cómo voy a montar negocio si soy esclavo? Y Dios decía: porque yo sé, haz eso que te estoy diciendo, porque yo sé cómo termina la historia. Dios le dice: en medio de tu crisis, compra casa. En medio de tus hijos, de tu crisis, cásate, ten hijos y ten nietos, prospera, progresa, porque aunque seas esclavo ahora, oye bien, yo sé cómo todo esto va a terminar, todo va a obrar para bien, y yo te voy a dar el fin que tú esperas. Pero el fin que tú esperas lo recibes no necesariamente de la manera que tú lo quieres, pero sí Dios te promete el fin que tú esperas, pero no necesariamente de la manera que tú piensas que debe llegar. ¿Me explico? El pueblo de Israel, el pueblo judío, en su mente estaba detenido. ¿Qué esperaban ellos? Un día
que todos los romanos le sirvieran a Dios. Que la nación completa que declarara que Jesucristo era el Señor, o que, ¿verdad?, que Jehová era Jehová, porque no creen en Jesucristo, que Jehová era Jehová. La nación completa declarara eso. O que llegara un Mesías militar, hiciera una guerra militar. Por eso es que aún los discípulos, cuando vieron a Jesús, se confundieron. Porque ¿cómo se supone que el que nos viene a libertar termine muerto por el reino del cual se supone que Él nos liberte? Entonces en la mente de ellos no cabía todas estas cosas. Ahora, cuando muere Jesús y resucita y viene el Espíritu Santo, los discípulos finalmente entienden el mensaje. Aun cuando Cristo resucita, ellos no lo reconocen de primera intención, porque todavía en su mente estaban esperando que la vieja imagen que ellos tenían de lo que debía pasar. Pero entonces ahora, cuando Jesús muere, resucita, les demuestra que la libertad era una más poderosa que la libertad de una tiranía. Era la libertad del corazón, era la libertad del pecado. Óyeme bien, Roma, Estados Unidos, cualquier país no es más tirano que el pecado que te gobierna. Óyelo bien. El tirano más grande que el hombre tiene sobre su vida es el pecado que le ha querido gobernar toda la vida. Es la carne que te quiere gobernar toda tu vida. El pecado que quiere tomar dominio sobre ti. Ese es el peor tirano que hay. Ese es el peor tirano que existe. Y Cristo vino a vencer el pecado, pagar el precio, para que tú y yo tengamos libre acceso al Señor, tengamos libre acceso a Dios, tengamos libre acceso al Padre y podamos vivir en libertad. No importa si vives en Puerto Rico, en República Dominicana, en Estados Unidos, no importa donde tú vivas, no importa bajo qué tirano esté, no importa bajo qué gobierno esté, no importa si es capitalista, socialista, comunista, no importa bajo qué dictadura tú te encuentres. Si una persona es libre en el Espíritu y una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, no importa lo que pasa a su alrededor, no importa lo que ocurra a su alrededor, esa persona vive en la verdadera libertad a la cual todo hombre ha debido y debe ser y ha sido llamado a vivir. Por supuesto que queremos que cambiar los gobiernos, por supuesto que queremos mejorar los gobiernos, por supuesto que debemos tener creyentes en los gobiernos y debemos mejorar nuestros gobiernos, pero la solución no viene desde un puesto político. La solución más grande viene de entender que Jesucristo es el Señor de nuestra vida y que en Él es que tenemos verdadera redención de nuestros pecados. Ellos no entendieron eso. Todavía no lo han entendido. Todavía siguen peleando por un pedazo de tierra. Todavía siguen peleando por la Torá. Todavía siguen, no comprenden la libertad que deben experimentar a través de conocer a Jesucristo. Este es el marco histórico o contextual en el que vemos estos 4 evangelios. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Vayamos un poquito más profundo. No me voy a extender mucho más, pero oiga bien, antes de entrar de por sí en los evangelios, hay otros conceptos que yo quisiera que tú guardaras en tu mente o en tu corazón. Y es que en la Biblia, en toda la Biblia, hay 3 tipos de escritura o de forma de escribir básicos. 3 formas en que se escribe la Biblia. Están los hechos históricos, están los escritos teológicos y están los escritos literarios, o son estilos de escritura. Estilos de escritura. Estilos históricos, estilos teológicos o estilos literarios. ¿Qué son los estilos históricos? Cuando el autor cuenta una historia como historiador. Cuenta, esto fue lo que pasó en tal fecha, había tanta gente, esto fue lo que ocurrió para este tiempo, estaba el rey tal, es un hecho histórico. Y se escribe como un hecho histórico. ¿Cuál es el concepto teológico? El concepto teológico es
el escrito que se hace para explicar algún concepto divino, algo que Dios quiere que quede claro. Algo que Dios no quiere que quede duda, sino que Él mismo se encarga de que a través de los autores quede claro lo que Dios quiso decir. Y está el aspecto literario, que son estas licencias artísticas que se dan, donde una persona puede usar metáforas, donde una persona puede usar el viento habla, el sol, esto. Entonces, en la Biblia, dentro de un mismo verso, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted va a encontrar las 4 cosas. Usted va a encontrar que te dice que Jesús llegó al templo tal día, a tal hora. Eso es historia. Pero entonces vas a encontrar aspectos literarios, lo que podríamos llamar aspectos literarios, donde Jesús dice: come mi carne, toma mi sangre. No estaba diciendo eso literalmente, ¿me entiende? Pero son ideas que se muestran, que Él las habló y el autor las escribe para expresar ciertos conceptos. Y están las aclaraciones teológicas, donde Jesús dice: esto es lo que yo creo, esto es lo que creo. Punto, se acabó, esto es lo que yo pienso. Te doy un ejemplo bien simplista. Y aquí yo estoy tomando esto, ¿verdad?, lo más simple posible para que podamos entenderlo. Pero te doy un ejemplo bien simplista. Por ejemplo, cuando Jesús predicó en las parábolas, específicamente la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar y parte de la semilla cae en buena tierra y parte cae en mala tierra, y comienza a explicar cada uno de los terrenos. Esa historia o ese momento te muestra 3 cosas. Número 1, tú puedes ubicar a Jesús en tiempo y espacio, dónde y cuándo predicó eso. Cuando tú miras esos textos, tú dices: lo predicó en tal fecha, en tal lugar, en tal tiempo, a tales personas. Eso es hechos históricos. Pero ahí también tenemos, como buen predicador que Jesús era, utiliza la metáfora. El sembrador sale a sembrar y parte de la semilla cayó en buena tierra y vino los pajaritos y se la llevaron. Eso es una manera literaria de hablar, una forma metafórica de hablar. Pero en esa parábola en particular también vemos el concepto teológico, porque esa parábola en particular Él no permitió que los discípulos la interpretaran. Él la interpretó para que los discípulos supieran qué era lo que Él estaba diciendo. En esa parábola podemos nosotros aquí sacar ciertos principios, pero Jesús se encargó de decir: estos son los que están junto al camino, estos son los que las espinas le ahogaron la semilla, esto es el reino de Dios. Le explicó para que no haya duda. Hay otras parábolas que no vemos el aspecto teológico. Jesús nos dice las parábolas y que cada cual las interprete. ¿Me explico? Entonces, cuando miramos los evangelios, tenemos que mirar todos los evangelios en estos 3 contextos. Tenemos que ver cuáles son los pensamientos históricos que se nos están dando. Tenemos que ubicar cuáles son los mensajes, ¿verdad?, literarios que se usan para describir ciertas cosas. Tenemos que ver cuáles son los conceptos teológicos que se nos están mostrando en ese lugar. Hay un hombre que escribió un pequeño libro, se llama Mark Strauss. No tengo el nombre ahí, pero se lo puedo dar a usted si usted quiere. Y él explicó, me estuvo muy curioso porque él ha explicado que hay varias razones por las cuales se escriben los evangelios. Los evangelios se escriben, número 1, como un recuento histórico, para que quede la biografía escrita. Número 2, para instruir a los nuevos creyentes. Los evangelios nos ayudan a mostrarle a los nuevos creyentes quién es Cristo. Número 3, para inspirar a los creyentes, especialmente en aquellos tiempos, en aquellos momentos donde había persecución, donde habían problemas. Tenías que estimular a los creyentes, tenías que estimular a la gente para que siguiera creyendo como nosotros en el día de hoy. Número 4, se escriben para responder a preguntas teológicas, a los cuestionamientos de la vida, los cuestionamientos de los judíos, los cuestionamientos de los griegos. Todos podemos ver muchas respuestas a eso dentro de los evangelios. Y por supuesto, los evangelios se escriben y están ahí para que nosotros podamos defender nuestra fe. A través de los evangelios nosotros podemos defender de nuestra fe y podemos mostrarle al mundo exactamente lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, en quién hemos creído. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Ok. Ahora viene la mejor parte, la más breve, pienso yo, pero la mejor parte en el día de hoy.
Todo esto que te he dicho es el contexto en general que toda persona que va a estudiar los evangelios yo creo que debe tener. Esta es la mentalidad que permeaba en ese tiempo. Es intertestamental. Todavía no ha venido la iglesia como tal, no se ha formado la iglesia. La iglesia vemos sus comienzos en el libro de Hechos y vemos cómo se institucionaliza después. Es un periodo oscuro porque Dios había dejado de hablar. Aunque Dios dejó de hablar, sigue trabajando para el cumplimiento de las promesas. Así que estamos en esa batalla. Permea el pensamiento judío, luego permea también el pensamiento griego. Es un grupo esclavizado. O sea que tenemos que saber, mira, esto es lo que hay. Y dentro de todos los evangelios voy a ver momentos históricos, voy a ver momentos alegóricos, voy a ver momentos, verdad, teológicos, donde podemos ver claramente qué es lo que Jesús nos está diciendo. Ahora, dicho eso, cada uno de los evangelios, y esto es donde yo quiero que dediquemos el estudio en los próximos días, cada uno de los evangelios nos muestra una perspectiva de Jesús diferente que es vital para cada uno de nosotros en el día de hoy. Se dice, ¿verdad?, en una ocasión que pusieron a 4 hombres ciegos frente a un elefante. Y cuando pusieron a los 4 hombres ciegos frente a un elefante, le dijeron que ellos creían que tenían delante. Y pusieron a uno que lo pusieron al lado del elefante. Y el hombre tocaba el costado del elefante y decía, el elefante es como una pared bien grande. Pusieron a uno frente a las orejas y decían, esto es como un abanico bien grande, ¿verdad? Pusieron a uno frente a la trompa, esto es como una soga bien gruesa, esto es como, lo pusieron frente a uno, frente al pie o a la pata, esto es como un grande tronco. En realidad no es ninguna de esas, pero cada uno nos da una perspectiva diferente. Y eso es lo que nosotros vemos en los evangelios. Vemos a un Jesús que uno lo ve de un punto de vista, otro lo ve de otro. Y cuando vayamos y veamos cada uno de los evangelios, vamos a ver, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con a qué público fue escrito. Mateo fue escrito para un público, Juan fue escrito para otro, Lucas fue escrito para otro. Por lo tanto, la forma en que te voy a presentar a Jesús es para llevarle al público al cual yo le estoy predicando, al cual le quiero llegar. De forma básica y de forma simple, la mayoría de la gente concuerda en estas 4 cosas. En Mateo vemos a Jesucristo como el Rey. Anote esas 4 cosas, porque esto es lo que vamos a estudiar. En Mateo vemos a Jesucristo como el Rey. En Marcos lo vemos como el servidor. Dice servido, pero en realidad es servidor. Hacerme los PowerPoint, el que me los hace tiene que revisar. En Lucas vemos el Hijo del Hombre. Y en Juan vemos al Hijo de Dios. En Mateo vemos al Rey. En Marcos vemos al servidor. En Lucas vemos al Hijo del Hombre. Y en Juan vemos ¿a quién? Al Hijo de Dios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo rápido. La diferencia entre todos, enseguida lo vemos en el primer capítulo. En el primer capítulo de Mateo, en el primer capítulo de Marcos, en el primer capítulo de Lucas, en el primer capítulo de Juan. Vemos la diferencia. En Mateo se nos da la genealogía específicamente de David. Se nos dice que Jesús era el hijo de David. Se nos da la genealogía de un rey. En Marcos no se da genealogía, porque el servidor no debe tener genealogía, no se sabe de dónde salió. En Lucas se nos da la genealogía de José y María para ver al Hijo del Hombre. Pero en Juan se nos explica el aspecto teológico. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. Esa es la genealogía que vemos en Juan. Ya desde el principio, desde el saque, cada capítulo o cada libro te está mostrando el Jesús que te voy a proyectar es uno diferente. Voy con un propósito en particular. Y en nuestra vida, yo creo que para poder vivir la plenitud de nuestra relación con el Señor, debemos verlo en esas 4 dimensiones. Debemos verlo como el Rey, debemos verlo como el servidor o como el siervo,
debemos verlo como el Hijo del Hombre, debemos verlo como el Hijo de Dios. Cuando un creyente realiza eso en su vida, entonces puede realmente comprender la plenitud de quién era Jesús y quién es Jesús para nosotros. No me quiero adelantar a la semana que viene, porque quiero llevarte a unos versos más que vamos a leer ahora. Yo sé que no he dado muchos versos, pero vamos a ir a varios versos porque quiero llevarte a uno en particular final para declarar algo sobre tu vida en el día de hoy. Pero por ejemplo, es interesante que la gente no tiene problema, la mayoría de la gente no tiene problemas en ver a Jesús como el Salvador, pero sí tienen problema en verlo como el Rey. Usted se va a dar cuenta que en el cuento o en el momento donde se nos habla de que los pastores fueron los que vieron la estrella, es bien interesante que los pastores comienzan a anunciar: llegó el Salvador, pero no se nos dice que los pastores llevaran ninguna ofrenda, porque el mensaje de salvación es por gracia y no se paga. Pero es bien interesante que cuando se nos habla de que llegaron los reyes, estaban buscando quién era el rey y fueron donde Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Los reyes, cuando ven la estrella, ¿qué es lo que llevan los reyes? Los reyes llevan presente, porque tú nunca te presentas delante de un rey sin un presente. Entonces vemos a los reyes llevando dinero, presentándose delante de un rey y honrándolo como rey, versus vemos los pastores hablando del evangelio del Salvador, pero no vemos ese acto, porque el evangelio se proclama, el evangelio se declara para aquel que lo crea, pero aquellos que aceptan a Jesús como rey tienen que caminar desde lejos, tienen que traer presente, tienen que someterse a él. Por eso es que es bien fácil ver a Jesús como el Salvador, porque a todo el mundo le gusta el que te salva, pero hacerlo a él tu rey te va a costar. Hacerlo a él tu rey te cuesta, pero aquel que lo reconoce como rey, su vida cambia. ¿Me sigue? Entonces ahí es donde tenemos que ir llegando. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.